con el ex decano del Colegio de Abogados de Lima y abogado penalista, el doctor Mario Amoretti Pachas. Doctor Amoretti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes. Vamos a debatir esta tarde sobre la prisión preventiva, ¿exceso o debido proceso? Para mí hay un exceso, y no lo digo yo, lo ha dicho la Comisión Interamericana en el año 2013 y en el 2017 fue más contundente, que en el Perú y otras regiones de Latinoamérica se hace uso y abuso de la prisión preventiva. Vamos a ver en este momento un pequeño reportaje acerca de Yehude Simón y sobre la prisión lo que viene a ser su detención preliminar por 10 días. ¿Recibió el dinero de Odebrecht? ¿Recibió el dinero? ¿No? Ratifico mi inocencia. Ratifico mi inocencia. Voy a someter a la justicia. ¿Usted dijo que recibió el dinero de Odebrecht? ¿Recibió el dinero? ¿No? Ratifico mi inocencia. Ratifico mi inocencia. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones del ex gobernador regional de Lambayeque, Yehude Simón, que ha señalado que va a demostrar su inocencia. Precisamente se encuentra aquí en la prefectura de Lima, es en este lugar donde va a permanecer los 10 días que se le ha impuesto de acuerdo a la resolución del Poder Judicial y a pedido del fiscal José Domingo Pérez. Hay prensa todavía a la espera de poder conversar con el abogado del ex gobernador regional Yehude Simón. Recordemos que Jorge Barata, quien fuera mandamás de Odebrecht en nuestro país, él había señalado a comienzos de enero que Yehude Simón habría recibido $300,000 para financiar su campaña para la reelección. Esto a cambio de conseguir la buena pro del proyecto Olmos. Esto se ha descubierto en el marco de las investigaciones que se siguen por el caso Odebrecht. Doctora Moretti, el día de ayer hemos visto cómo ha sido trasladado Yehude Simón, ¿no?, a las instalaciones de la prefectura. Hemos visto la solicitud del fiscal Domingo Pérez por una detención preliminar de 10 días y también observamos, ¿no?, cómo ha sido el detenido, enmarrocado, le tapan las manos y vemos cómo le grita a la prensa: ¿recibiste o no recibiste los $300,000? ¿no? Y le pregunto a usted, ¿esta es la manera en cómo se debe tratar a una persona que en este momento está atravesando lo que es una prisión preventiva? En general, pero vamos al caso de Yehude Simón. A él se le decretó una detención preventiva en una investigación preliminar que se vence a criterio del fiscal dentro de 10 días. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en estos últimos tiempos por parte de la Fiscalía? Le ponen a todas las personas que en el sello quieren detener organización criminal, que pertenece a una organización criminal. Como el hecho resulta grave, que le están imputando una pena hasta 15 años, puede conseguir su objetivo: 1, que se le prive de libertad a una persona; 2, que se prolongue hasta por 36 meses. Y ya la Corte Interamericana ha dicho: primero investigue y después detenga. Aquí en nuestro país hacemos todo lo contrario y todo el mundo aplaude. Primero detenemos para recién comenzar a investigar. Se dice de que Barata, un colaborador eficaz, ha declarado que le dio 300 y tantos mil soles o dólares. La pregunta es: ¿qué ha hecho la Fiscalía para corroborar esa versión de Barata? Si se corroborara esa versión, ayer recién puedo ordenar la privación de libertad. Doctora Moretti, sí, sobre los $300,000 de aporte, ¿no?, a la campaña, yo he leído algunos de sus aportes en cuanto a la prensa, ¿no? Y usted indica pues que los aportes no deberían ser en todo caso penalizados. No son delitos. No son delitos. No es delito hasta esa fecha. Recién a partir de agosto del año pasado, recién constituye, siempre y cuando provengan de un delito de lavado de activos o minería ilegal o tráfico ilícito de droga. Doctor, en todo caso la ley no es retroactiva. ¿Qué pasaría con Keiko? Tampoco se la pueden aplicar. Es decir, los que a partir de la fecha de agosto del 2019 cometan este delito por aportes a sus campañas, sí deberían ser investigados primero y verificar si ameritan una detención preliminar o una prisión preventiva. Y no solamente ella, sino varios de los políticos que desgraciadamente, y eso lo ha manifestado desde el primer momento, de hace varios años, ¿por qué la Fiscalía investiga por lavado de activos? Si esto no constituye lavado de activos. Y en el caso de Yehude Simón, doctor, porque vamos a analizar caso por caso el día de hoy. En el caso de Yehude Simón, es un aporte para los efectos de su campaña,
primero hay que probar. En segundo lugar, de ser cierto este aporte, era para su campaña, eso no era delito. Y en ese momento. Claro, hasta el agosto del año pasado, hasta el 28. El problema es lo que siempre he manifestado. O sea, ¿qué le cuesta a la Fiscalía abrir una investigación por defraudación tributaria? Si a mí me entrega como un aporte para mi campaña 300 y gasto 100, bueno, ¿dónde están los otros 200? Doctor, ¿es el fiscal Domingo Pérez negligente al solicitar una detención preliminar? No, es la única manera que como él gana titulares en los medios de comunicación. Y hay gente que aplaude. Desgraciadamente... Es decir, él lo hace simplemente por el tema de la prensa, por hacerlo mediático. Que sí, esto está demostrado, puesto que vemos nosotros que las imputaciones que él formula no tienen un sustento y desgraciadamente encontramos a jueces que también hacen eco de ese pedido al disponer y decretar una... Igual que el fiscal Vela. ¿Y qué es lo que debería hacer la fiscal de la Nación? Es decir, actualmente, y le hablamos porque aquí en este programa, en Contacto Perú, nosotros no tenemos, señores y señoras, ustedes que nos siguen todos los días a través de Contacto Perú, de lunes a viernes de 1 a 2, saben que nosotros no tenemos tintes políticos. Es decir, aquí no somos ni naranjas, ni de estrellitas, ni de ningún partido político, pero sí hay que hablar conforme al derecho. Es decir, tenemos que enseñar nosotros a que la Constitución y los derechos fundamentales deben ser respetados. Y para eso también tenemos un supremo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, en cuanto el Tribunal Constitucional ha tenido últimamente una jurisprudencia en cuanto a lo que son detenciones preliminares, ¿no? Deberían haber 5 fases o 5 merituaciones, no sé cómo le podría decir, considerando presupuestos. Mire, nos encontramos nosotros que llegó una oportunidad en una entrevista, pero parece que usted fuera fujimorista, perdón. Yo defiendo aquí principios de derecho. Yo no puedo venir aquí para ganar la simpatía de la opinión pública, porque yo no soy político. Yo no gano votos, ni pretendo que en algún momento voten a mí. Yo no puedo venir aquí a este set de televisión y a decir esto es negro y cuando voy a la universidad decir blanco. Doctor, ¿qué detenciones preliminares sí estarían conforme a derecho para usted, conforme a su opinión, como catedrático, como hombre de derecho, como ex decano del Colegio de Abogados de Lima, como especialista en derecho constitucional? ¿Qué prisiones preventivas o detenciones preliminares estarían conforme a derecho en cuanto a las que ha realizado tanto Domingo Pérez como el fiscal Vela? A mí, lamentablemente, no le encuentro ninguna justificación y explicación en el caso, por ejemplo, de los abogados. El caso de los árbitros. Les vamos a contar también a todos nuestros televidentes pues que había el tema de los 14 árbitros, ¿no? Que tenían supuestamente vinculación con el caso de Odebrecht, ¿no? Y que de algunos se decretó su detención preliminar. Sí. E inclusive el allanamiento a estudios de abogado, lamentablemente, y eso se lo digo, que es lamentable que el Colegio de Abogados y la Junta Nacional de Abogados, de Decanos de Abogados, nunca dijo una sola palabra sobre estas privaciones de libertad. Sobre el Colegio de Abogados de Lima vamos a conversar después. Ya sabemos muy bien cuáles han sido el amparo jurídico que le están dando los abogados hoy en día. Y sobre todo porque el Código Procesal Penal señala que para los efectos de solicitar un allanamiento e incautación de bienes, previamente se requiere a la persona. Si la persona se niega a exhibir, si la persona no quiere entregar la documentación, entonces ahí ya tiene el fiscal un elemento de juicio para solicitar el allanamiento e incautación de bienes. Doctor, aquí es todo lo contrario. Sí, sobre el tema de los arraigos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Yehude Simón se dijo de que tenía 5 propiedades, ¿no? Es decir, 5 propiedades demostrarían en cierto modo un arraigo, pero ahora no se puede decir tampoco que tiene 5 propiedades, porque quizás sin defender a Yehude Simón, al cual no conocemos en este programa, pero él dice 5 propiedades y el hijo el día de ayer, Jair Simón, indica, ¿no? De que 2 de ellas eran terrenos seriazos, etcétera, pero pudiera ser que también dentro de estas propiedades, ¿no? Pudiera ser que de repente un familiar se las donó, de repente una herencia familiar, es decir, no todas las personas que tienen predios podrían tildarse de que ha habido un tema ilícito para poder obtenerlos. Pero la compra. Si lo vemos que el juez ha dicho de que Keiko va presa porque no tiene bienes. Pero es increíble, claro. Es algo que inaudito, pero vemos nosotros cómo se recurre a dar una pretendida justificación a ordenar una prisión preventiva.
porque Doctora no tiene Moreno. bienes o porque no tiene un arraigo domiciliario, que en el DNI figura un domicilio y el allanamiento es otro. Doctor, pero ese es un caso que puede tocar a cualquiera de los peruanos, por sin defender supuesto. a Keiko tampoco, Nadie de la está cual libre. yo no soy partícipe Por supuesto. del Partido Naranja. Pero sí, todos los televidentes, incluso mi persona, yo tengo un domicilio en mi RENIEC, que es porque me atiendo en salud, porque tengo un tema de salud justamente, y lamentablemente pues tengo que, para ser atendida en el Revaliati, pues vivo en Jesús María, ¿no? Porque, bueno, en fin, eso figura en mi RENIEC, pero otra es mi realidad donde yo vivo. Entonces, eso le ocurre a cualquiera de los peruanos, es decir, cualquier peruano puede ser tocado en su familia por una supuesta investigación y puede ser detenido. Por supuesto. Porque no tiene el arraigo domiciliario, y eso es inaudito. Es decir, uno tiene que convalidar, pues, la documentación. Y eso es lamentable porque vemos cómo los jueces pretenden justificar la falta de arraigo laboral, la falta de arraigo familiar, en otros casos hemos visto, pero él es divorciado, porque él es soltero. Oiga, por favor, aquí en el país más del 80% tiene la condición de solteros y divorciados. Doctor, yo también soy abogada penalista y he visto casos de detenciones, y realmente cuando yo voy a las audiencias, lo que indican es, pero el señor es soltero. ¿Pero por qué? Entonces, ¿está obligada la persona a mentir? ¿Tiene que buscarse un conviviente de un momento a otro? Porque si no, te vas preso. Tampoco es la idea. No lo es. Es decir, hay que analizar el caso para decretar una detención preliminar o una prisión Y preventiva. el Sí. Tribunal Constitucional y el acuerdo plenario de la Corte Suprema ha sido bien claro respecto al arraigo laboral, respecto a la fuga. Sobre todo, hay sentencia casatoria del año 2013, del año 2016, del año 2018. Doctora Moretti, Sí. vamos a analizar en este momento el caso de Luis Castañeda Locio, porque aquí el juez indicó que él no era suficiente los certificados médicos que él había presentado. Entonces vamos a analizar este caso. 7:50 de la noche. En realidad esperábamos que esta salida sea más temprano, sin embargo se retrasó. Fueron 2 camionetas, pero él salió en la segunda, estaba en la lista su nombre y que iba a ser trasladado al penal de máxima seguridad Castro Castro. Ahí estábamos observando cómo fue bastante rápida y tiene por supuesto resguardo y una liebre que abre el paso para en esta hora punta poder desplazarse hasta este penal. Recordemos que el ex alcalde de Lima fue esta tarde, recibió ya esta decisión del Poder Judicial de 24 meses de prisión preventiva, pero también tenemos declaraciones del abogado. Él conversó, indicó cómo encontró de ánimos y de salud a su defendido. Vamos a presentar esas declaraciones. ¿Cuál es el estado de salud del exalcalde? Tengo entendido por el momento que está, justamente por la conferencia que he tenido con él, normal, pero está obviamente contrariado. Los exámenes médicos los está llevando el INPE y ellos son los que determinan efectivamente en qué estado está en estos momentos. El resultado de ese examen médico no lo sé todavía. ¿Se ha comunicado con él? Sí, antes de salir he tenido una entrevista con él, como le digo, o sea, básicamente para ver el tema de que estuviera bien dentro de todo. Está bien, como le digo, contrariado, molesto por este tema, pero dentro de todo está bien y está todavía en exámenes médicos para ver ese tema, ¿no? Doctor, ¿qué tan importante es la libertad de una persona? Es decir, privar de la libertad de una persona, como lo comentamos siempre a través de acá de nuestro medio, ¿no? Es caótico, porque estamos hablando de toda una problemática, problemática familiar. Tenemos nosotros cerca de 100.000 presos en todo el país. Y 45.000 están con prisión preventiva. Esto es algo inaudito. Y el hacinamiento en las cárceles, que es Ni otra que hablar del problemática. hacinamiento. Pero lo más importante, ¿qué hace el Poder Judicial? ¿Qué hace la Fiscalía? Quienes conocemos y transitamos continuamente por el ámbito judicial, vemos cómo hay un hacinamiento de expedientes, carencia de personal, carencia de logística y de estantes porque los expedientes están en el suelo. Y el Ejecutivo y los políticos dicen, ahí el Poder Judicial dio libertad, el Poder... Oiga, pero si el Poder Judicial otorga el presupuesto y el Ministerio Público que le corresponde, que necesita. Pero sin embargo, vemos que en algunas resoluciones, como el de Castañeda, me llamó la atención que un juez justifique su peligro de un
familiar porque está divorciado. Porque es decir, los divorciados y los solteros están en desamparo jurídico en este país. No, y los jubilados, porque él es jubilado. Y los jubilados. Y dice, no, solamente ha presentado un certificado de salud, de e-salud, en la que dice que ha sido sometido y tiene 3 bypass. Pero eso no cuenta para un juez. Y recordemos que salud es tan, por decir, tan meticuloso, por no decir exquisito, que el darte un solo pequeño documento, la persona, el ciudadano de pie tiene que sufrir en salud para que le den tan solo la cuarta parte de una hoja BON que diga ahí su diagnóstico. Y es más, el juez podría verificarlo. No, y además que el acuerdo plenario es bien claro, que hay que tener en cuenta la edad y el estado de salud. Lo dice este último acuerdo plenario en el punto 45, creo. ¿Existe un ensañamiento con la prisión preventiva, con las detenciones? Más que nada es ganar titulares en los medios de comunicación. Como hay una presión mediática, el juez y el fiscal dicen, yo estoy accediendo. Imagínese usted dictar una resolución de prisión preventiva que duró 9 horas, es algo que nunca se ha visto. Y el código es bien claro, un resumen nada más. Pero sin embargo aquí quieren justificar. Es horas de horas y hasta días. Por supuesto. Y es más, a veces se han dictado por partes, ¿no? Y lo eso cual viola el debido proceso. Claro que sí. Y aquí, los derechos constitucionales. Algún día estos jueces y estos fiscales, bueno, deberán sufrir las consecuencias de su arbitrariedad. El caso de último de Albrecht está con un cáncer terminal. Y se lo ve muy deteriorado al señor, ¿no? No necesita un certificado médico, basta verlo. A él, como juez, yo lo veo a él, está en pésimas condiciones de salud. Y por un tema humanitario, en todo caso. Pero también tendríamos que ver el caso de Fujimori, porque si hablamos de humanitario, usted sabe que también dirían, bueno, Fujimori está en las mismas condiciones, ¿no? Claro. Pero aquí, desgraciadamente, no juega el papel humanitario, juega el papel político. Porque inmediatamente salen algunos políticos a decir, no procede, debe ir a la cárcel. Ojalá que algún día no le toque a estos políticos sufrir las consecuencias de verdaderamente de una arbitraria prisión preventiva, una arbitraria privación de libertad, puesto que aquí se viola flagrantemente el debido proceso, se violan los presupuestos que señala el acuerdo plenario y sobre todo el Código Procesal Penal, lo que ha señalado la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, sobre cuándo y en qué momento se debe decretar una prisión preventiva. Desgraciadamente esto no se cumple. Doctor, para el juez Víctor Zúñiga decretó la prisión preventiva en el caso de Keiko Fujimori. Vamos a ver en este momento el reportaje y luego de ahí lo vamos a comentar. El día de hoy se ha presentado un escrito al cuarto juzgado de investigación preparatoria solicitando la confirmatoria de la resolución que impone 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por cuanto no se ha interpuesto o no se ha fundamentado el recurso de apelación. Y por su parte la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, señaló que sí han presentado el recurso de apelación conforme a los plazos establecidos por la ley. Esto en respuesta a lo declarado por el fiscal José Domingo Pérez tras finalizar el allanamiento al local de Fuerza Popular esta mañana. Sin embargo, mencionó que tuvieron unos problemas para ingresarlo debido a un trámite administrativo. A través de su cuenta de Twitter mencionó que no han sido notificados de la resolución. Acabamos de ver, doctora Moretti, las declaraciones del fiscal Domingo Pérez sobre 15 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Ahora, también él indica que la apelación no fue presentada a tiempo. Doctor, ¿usted tiene alguna primicia que nos pueda decir? Bueno, yo tengo entendido que ya concedió el juez declaró sin efecto esa pretendida nulidad por parte del fiscal y ha concedido la apelación. Pero aquí quiero hacer algo presente que lamentablemente no se ha hecho. Pero si para los efectos me dicta una sentencia y yo tuve 15 o 20 meses preso como una prisión preventiva, ¿qué dice el Código Penal? Que se me dé cuenta. O sea, si me condenan a 5 años, me descuentan los 20 meses que estuve preso. Es lo lógico. Y si yo sufro prisión preventiva, el juez ordena 36 meses, la Corte Suprema me dice no, debe estar preso 18 meses, sale por mandato del Tribunal Constitucional, el fiscal insiste en su pedido bajo el supuesto peligro de que viene el juicio oral y no va a estar presente.
una garantía para que el juicio oral se desarrolle normalmente, es que Keiko esté privada de su libertad. ¿Qué es lo que hace? El juez decreta 15 meses. Yo pregunto, ¿y los 13 meses que estuvo presa con prisión preventiva? ¿Por qué no se da cuenta? Eso es para, a mi criterio, es una violación de los derechos para por supuesto, procesalmente le faltarán a ella 2 o 3 meses para que salga en libertad. Porque aquí se juega con la prisión preventiva y pobre aquel que se pretenda defender los principios que norman nuestro ordenamiento procesal, pues lo juzga uno de fujimorista, de fujiaprite y no sé qué más. Doctor, ¿cómo hacer entender a los jueces Carguancho, a Víctor Zúñiga, ¿no? Y a los fiscales de que hay que merituar bien, porque hablamos de la libertad de una persona, ¿no? Yo creo que los precedentes de la Corte Suprema, del acuerdo plenario, dice, el juez que se aparte de lo que nosotros estamos sosteniendo desde el punto 27 hasta el punto 49, si el juez se aparta de estos criterios, debe fundamentar las razones por las cuales no acepta el criterio que nosotros estamos hablando. Para usted todas las resoluciones de ellos no tienen un fundamento. Es decir, en el caso de Castañeda Locio, en el caso de Susana Villarán, en el caso, tenemos tantos casos, en el caso de Keiko Fujimori, en el caso de Ulrich, en el caso de, ¿quién más? A ver, Jude Simon. Es decir, esas prisiones preventivas deberían ser declaradas nulas. Nulas y en todo caso revocarlas, sí. La revocatoria. Si la Constitución, el acuerdo plenario y lo que dice el Código Procesal, la prisión preventiva es la última ratio, es decir, lo último que un juez debe ordenar. Y si en todo caso quiere asegurar su presencia en el desarrollo del proceso, impedimento de salir del país, una de comparecencia restringida, venga usted a firmar bajo el control biométrico cada 15 días una o cada caución mes. En todo caso. Hay medidas menos gravosas, pero sin embargo aquí lo que llama la atención y lo que gana titulares es la prisión preventiva. Y estos sistemas de grilletes en todo caso, porque ya pues podría ser implementado, ¿no? Los grilletes electrónicos están implementados. Están implementados, pero en estos casos yo creo que hasta la señora Keiko, ¿no? Si bien es cierto, usted indica que sus derechos constitucionales están siendo violados, al igual que a todos los personajes que hemos mencionado, pero entre estar privada de la libertad en un lugar entre 4 rejas, ¿no? En todo caso, tener un grillete electrónico de una u otra manera podría ser menos lesivo. Y no solamente de ella, de los 45.000 presos que hay en el país, ¿cuántos deberían salir en libertad? Se dio una ley, por ejemplo, ahora, un decreto de urgencia que ganó titulares por parte del Ejecutivo. Decía, puede salir a todos aquellos que estén detenidos por omisión familiar, si pagan no solamente lo que deben, sino lo que están debiendo desde el momento que está detenido. Si yo, alimentista, no tengo trabajo, me detuvieron porque no pagué tantos meses y estoy preso 10, tengo que pagar los meses que originó mi sentencia y los meses que estoy preso. Es algo absurdo, es algo increíble, pero así estamos en el país. Doctora Moretti, agradecemos a sobremanera que nos pueda haber acompañado esta tarde, pero no sin antes, no me quiero despedir, por favor, quiero que me indique, ¿hablamos de la ex decana del Colegio de Abogados o la decana? Mire, hay una situación muy lamentable. Nunca hemos estado en esta situación en la que nos encontramos. Y para mí es muy penoso, porque ella fue mi vicedecana, pero ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. ¿Es la ex decana o la decana, doctor? No quiero calificar, pero sí quiero decirle lo siguiente. ¿Se está violando el estatuto del Colegio de Abogados? Quiero decir, soy miembro del Tribunal de Honor y en su momento me tengo que pronunciar. Todavía sigue siendo miembro, porque se decía que había renunciado, iba a renunciar. No renuncié, sino de que el día de enero, de acuerdo a los estatutos, claro, se tiene que designar a los miembros. Yo era delegada 2018-2019 y el 10 de enero presenté mi carta porque el estatuto lo decía. Entonces, lo que quiero, sí, manifestar, ya lo he dicho en más de una oportunidad, y esto fue manifiestamente público. Cuando fui decano, lamentablemente un grupo de abogados apristas hicieron lo indecible para vacarme a fin de que ella ocupara el cargo de decana. Es decir, hubo un boicot
en su gestión. No, y actualmente también no, existe para usted, le pregunto, no, un boicot contra los comités electorales, porque hablamos de un primer comité electoral que se dice que tuvo negligencia. Un segundo comité electoral también. Es decir, vamos a llegar a un tercer comité electoral, doctor, y es inaudito. Esto es lo más lamentable. Sí, doctor, ha sido un placer tenerlo acá el agradezco. día de hoy, aquí Muchas vía gracias. Contacto Perú. Lo vamos a entrevistar en cualquier otro Con todo momento gusto. sobre cualquier tema penal y Muchas sobre el gracias. Colegio de Abogados de Lima. Seguramente de repente lo invitamos ya mediante nuestra productora. Gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. Y ahora nos quedamos con Juan José Santibáñez, experto en lo que es seguridad ciudadana, y vamos a ver toda la inseguridad Más que ciudadana, más que seguridad.